Ya. Ante el tiempo. Siempre, ante la imagen, estamos ante el tiempo. Como el pobre ignorante del relato de Kafka, estamos ante la imagen como ante la ley, como ante el marco de una puerta abierta. Ella no nos oculta nada, bastaría con entrar, su luz casi nos ciega, nos controla. Su misma apertura, y no menciono al guardia, nos detiene. Mirarla es desearla, es esperar, es estar ante el tiempo. Pero, ¿qué clase de tiempo? ¿De qué plasticidad y de qué fracturas, de qué ritmos y de qué golpes de tiempo puede tratarse en esta apertura de la imagen? Dirijamos un instante nuestra mirada hacia ese muro de pintura renacentista, Fig. 1. Es un fresco del convento de San Marco, en Florencia. Verosímilmente fue pintado en los años 1440 por un hermano dominico que vivía allí y al que más tarde se conoció como Beato Angélico. Se encuentra a la altura de la mirada, en el corredor oriental de la clausura. Justo más arriba está pintada una santa conversación. Todo el resto de la galería está, igual que las celdas, pintado a la calorías. En esta doble diferencia con la escena figurada arriba, con el fondo blanco circundante, el muro de fresco rojo, acribillado por 31. Georges Didier Berman. Manchas erráticas. Produce como una deflagración, un fuego de artificio coloreado que lleva incluso la huella de su aparición originaria, el pigmento que fue arrojado a distancia, como lluvia, en fracción de instantes, y que, desde entonces, se perpetuó como una constelación de estrellas fijas. Ante esta imagen, de golpe nuestro presente puede verse atrapado y, de una sola vez, expuesto a la experiencia de la mirada. Aunque desde esta singular experiencia han transcurrido, en lo que a mí concierne, más de 15 años, mi presente reminiscente no ha terminado, me parece, de sacar todas las lecciones. Ante una imagen, tan antigua como sea, el presente no cesa jamás de reconfigurarse por poco que el deshacimiento de la mirada no haya cedido del todo el lugar a la costumbre infatuada del especialista. Ante una imagen, tan reciente, tan contemporánea como sea, el pasado no cesa nunca de reconfigurarse, dado que esta imagen solo de imposible, no sé. Todavía pensable en una construcción de la memoria, cuando no es la obsesión, en fin, ante una imagen. Tenemos humildemente que reconocer lo siguiente, que probablemente ella nos serviría, que ante ella somos el elemento frágil, el elemento de paso, y que ante nosotros ella es el elemento de futuro, el elemento de la duración. La imagen a menudo tiene más memoria y más de porvenir, que el ser que la mira. Pero, ¿cómo está a la altura de todos los tiempos que esta imagen ante nosotros conjuga, sabe tantos planos? Y primero, ¿cómo dar cuenta del presente de esa experiencia de la memoria que convocaba, del porvenir que comprometía? Detenerse ante el muro de Fra Angelico, someterse a su misterio figural, en eso consistía entrar, modesta y paradójicamente, en el saber que se llama la historia del arte. Entrada modesta, porque la gran pintura del Renacimiento florentino estaba abordada justamente desde sus bordes, sus parerga, sus zonas marginales, los registros bien o mal llamados inferiores de los ciclos de frescos, los registros de decorado, de los falsos mármoles, pero entrada paradojal y para mí decisiva, puesto que se trataba de comprender la necesidad intrínseca, la necesidad figurativa, o mejor figural, de una zona de pintura, fácilmente aprehensible bajo la etiqueta de arte abstracto. Se trataba en el mismo movimiento, en la misma perplejidad, de comprender por qué toda esa actividad pictórica era en Fra Angelico, pero también en Giotto, Simón Martini, Pietro, Lorenzo Mónaco, Pietro de la Francesca, Andrea del Catacmo, Mantega y tantos otros también. Estaba íntimamente mezclada con la iconografía religiosa, porque todo ese mundo de imágenes perfectamente visibles no había sido hasta allí ni mirado, ni interpretado, ni incluso entrevisto en la inmensa literatura científica consagrada a la pintura del Renacimiento. Es así que surgió fatalmente la cuestión epistemológica.
Es así que el estudio de caso, una singularidad pictórica que un día interrumpió mi paso en el corredor de San Marco, hizo aparecer una exigencia más general en cuanto a la arqueología. Como hubiera dicho Michel Foucault, del saber sobre el arte y sobre las imágenes. Positivamente, esta exigencia podría formularse así: ¿en qué condiciones un objeto o un cuestionamiento histórico puede, asimismo, emerger tardíamente en un contexto tan conocido y tan, por así decirlo, documentado como en el Renacimiento florentino? Uno podría, con razón, expresarse más negativamente. ¿Qué es lo que en la historia del arte como disciplina, como orden del discurso, pudo mantener tal condición de enceguecimiento, tal voluntad de no ver y de no saber? ¿Cuáles son las razones epistemológicas de la negación? La negación que consiste en saber identificar en una santa conversación el menor atributo iconográfico y al mismo tiempo no prestar la menor atención al pasmoso fuego de artificio coloreado que se despliega justo debajo de la superficie de 3 metros de ancho y 1,50 metros de altura. Estas preguntas muy simples, tomadas de un caso particular, pero que poseen, espero, algún valor ejemplar, comprometen a la historia del arte en su método, en su mismo estatuto, su estatuto científico, según suele decirse, así como en su historia. Detenerse ante el muro de Fra Angelico era primero intentar dar una dignidad histórica, incluso una sutileza intelectual y estética, a objetos visuales considerados hasta entonces como inexistentes, o al menos desprovistos de sentido. Se hizo evidente enseguida que, para llevar a esto, por poco que fuera, era necesario tomar otras vías que las fijadas magistral y canónicamente por Erwin Panofsky, bajo el nombre de iconografía. Era difícil aquí inferir una significación convencional a partir de un sujeto natural, difícil de encontrar con motivo de una alegoría en el sentido habitual de esos términos, difícil identificar un asunto bien claro o un tema bien distinto, difícil exhibir una fuente escrita que hubiera podido servir de interpretación verificable. No había ninguna clave para sacar de los archivos de la Kunstliteratur, como el mago iconólogo sabe sacar también de su sombrero la última clave simbólica de una imagen figurativa. Hubiera sido necesario desplazar y complejizar las cosas, volver a que puede decir que en el fondo para un historiador del arte, tema, significación, alegoría o fuente. Era necesario sumergirse de nuevo en la semiología o noicológica en el sentido humanista de César Ripa, que constituía dentro de los muros del convento de San Marco el universo teológico, exegénico y litúrgico de los dominios, y del rebote hace surgir la exigencia de una semiología no iconológica, en el sentido científico y actual tomado de Panofsky. Una semiología que no fuese ni positiva, la representación como espejo de las cosas, ni incluso estructuralista, la representación como sistema de signos. Era la representación misma la que debía ser cuestionada ante el muro, y en consecuencia comprometerse un debate de orden epistemológico sobre los medios y los fines de historia del arte, tanto que disciplina. Intentar, en definitiva, una arqueología crítica de la historia del arte, capaz de desplazar el postulado panofskiano de la historia del arte como disciplina humanista. Era por eso necesario cuestionar todo un conjunto de certezas en cuanto al objeto arte, el objeto mismo de nuestra disciplina histórica. Certezas que tienen por trasfondo una larga tradición teórica que corre sobre todo de Vasari a Kant y más allá especialmente del mismo Panofsky. Pero detenerse ante el muro no es solamente interrogar al objeto de nuestras miradas, es detenerse también ante el tiempo, es interrogar a la historia del arte. El objeto historia, a la historicidad misma, es la apuesta del presente trabajo, empezar una arqueología crítica de los modelos de tiempo, de los valores de uso del tiempo de la disciplina histórica que quiso hacer de las imágenes su objeto de estudio. Cuestionar tan vital, tan concreta y cotidiana cada gesto, cada decisión de la historia, del historiador, desde la más humilde calificación de sus fichas hasta sus más altas ambiciones sintéticas. ¿No fundan cada vez una elección de tiempo un acto de temporalización? Es difícil de esclarecer. Muy rápido se manifiesta que nada aquí permanece mucho tiempo bajo la serena luz de las evidencias. Partamos justamente de lo que parece constituir la evidencia de las evidencias, el rechazo del anacronismo para el historiador.
Esta es la regla de oro, sobre todo no proyectar, como suele decirse, nuestras propias realidades, nuestros conceptos, nuestros gustos, nuestros valores, sobre las realidades del pasado, objeto de nuestra investigación histórica. ¿No es evidente que la clave para comprender un objeto del pasado se encuentra en el pasado mismo, y más aún en el mismo pasado que el del objeto? Regla de buen sentido. Para comprender los muros coloreados de Fra Angelico, será necesario buscar una fuente de época capaz de hacernos acceder a la herramienta mental, técnica, estética, religiosa, que hizo posible ese tipo de elección pictórica. Definamos esa actitud canónica del historiador. No es otra cosa que una búsqueda de la concordancia de tiempos, una búsqueda de la concordancia eucrónica. Tratándose de Fra Angelico, tenemos una interpretación eucrónica del primerísimo orden, el juicio pronunciado acerca del pintor por el humanista Christophe Landino en 1841. Michael Baxandall, Baxandall, presentó este juicio como el tipo mismo de una fuente de época capaz de hacernos comprender una actividad pictórica muy cerca de su realidad intrínseca, según las categorías visuales propias de su tiempo, es decir, históricamente pertinentes. Tal es la evidencia eucrónica, se llega a exhibir una fuente específica. El juicio landino, en efecto, no es cuanto al género, sino al nombre. Y gracias a ello, llegamos a interpretar el pasado con las categorías del pasado. ¿No es ese el ideal del historiador? Pero, ¿qué es el ideal sino el resultado de un proceso de idealización? ¿Qué es el ideal sino la edulcoración, la simplificación, la síntesis abstracta, la negación de la encarnadura de las cosas? Sin duda, el texto de Landino es históricamente pertinente en el sentido que pertenece como el fresco a Fra Angelico, a la civilización italiana del Renacimiento. Testimonia en ese sentido la recepción humanista de una pintura producida bajo el mecenazgo de Cosme de Medici. Es por tanto históricamente pertinente en el sentido de que permita comprender la necesidad pictórica, pero también intelectual, religiosa, de los muros coloreados de San Marco. De ningún modo. Comparando con la misma producción de Fra Angelico, el juicio de Landino nos lleva a imaginar que él jamás pisó la clausura, el convento florentino, cosa bastante probable, y que vio esa pintura sin prestarle atención, sin entender gran cosa. Cada una de sus categorías, la facilidad, jovialidad, la devoción ingenua, está en las antípodas de la complejidad, de la gravedad y de la sutileza ejecutadas por la pintura claramente exagénica del hermano dominico. Estamos pues ante el muro como ante una pregunta nueva, planteada al historiador. Si la fuente ideal, específica, eucrónica, no es capaz de decir algo, lo que sea, acerca del objeto de la investigación, y solo nos ofrece una fuente sobre su recepción y no sobre su estructura, ¿a qué santos, a qué interpretaciones es necesario entonces encomendarse? Hay un primer elemento a subrayar que concierne a la dignidad abusivamente concebida del texto de Landino. Se lo declara pertinentemente porque es contemporáneo. No hablo aquí de eucrónica, que más que destacar el valor de la coherencia ideal de Z, E, I, T, G, E, I, S, T, prestada a un tal contemporaneidad. Pero, ¿verdaderamente lo es? O mejor, ¿según qué escala, según qué orden de magnitud puede ser considerada como tal? Landino escribió una 30 de años después de la muerte del pintor, y en ese lapso muchas cosas se habían transformado, aquí y allá en la esfera estética, religiosa y humanista. Landino era versado en el latín clásico, con sus categorías, su retórica propia, pero también era un defensor ardiente de la lengua vulgar. Fra Angelico no conocía más que el latín medieval de sus lecturas del noviciado, con sus distinciones escolásticas y sus jerarquías sin fin. Eso solo bastaría para sospechar entre el pintor y el humanista la escisión de un verdadero anacronismo. Vayamos más lejos. Landino fue anacrónico respecto a Fra Angelico, no solo en la diferencia de tiempo y de cultura que, con toda evidencia, lo separaba, también el mismo Fra Angelico parece haber sido anacrónico con relación a sus contemporáneos más cercanos. Si se quiere considerar como tal, León Battista Alberti, por ejemplo,
que teorizaba acerca de la pintura en el mismo momento, y algunos centenares de metros de pasillo donde las superficies rojas que cubrían de manchas blancas arrojaba a distancia. Tampoco de pintura podríamos adecuadamente, aunque fuera eucrónica, dar cuenta de la necesidad pictórica de los frescos de San Marco. Sacamos la impresión que los contemporáneos a menudo no se comprenden mejor que los individuos separados en el tiempo. El anacronismo atraviesa todas las contemporaneidades. No existe casi la concordancia entre los tiempos. Fatalidad del anacronismo. Es factible separar a estos dos perfectos contemporáneos que fueron Alberti y Frangelico, que en ambos no pensaban entre sí totalmente. Y en el mismo tiempo, ahora bien, esta situación no puede ser calificada de fatal, negativa, destructiva, sino perfecto de una concepción ideal, empobrecida de la misma historia. Es más válido reconocer la necesidad del anacronismo como una riqueza. Aparece interior de los objetos mismos, a las imágenes, cuya historia interior intentamos hacer. El anacronismo sería así en una primera aproximación, el modo temporal de expresar la exuberancia, la complejidad, la sobredeterminación de las imágenes. Ese único ejemplo del muro manchado de Frangelico, al menos tres tiempos heterogéneos, anacrónicos, los unos en relación a los otros, se trenzan de manera notable. El cuadro en trompeloid muestra, sin lugar a dudas, un mimetismo moderno y una noción de la perspectiva que se puede calificar curiosamente como albertiana, eucrónica, a este siglo XVII, florentino del primer renacimiento. Pero la función memorativa del color mismo supone que, por otra parte, una noción de la figura que el pintor había tomado de los escritos dominicos del siglo XIII y XIV, artes de la memoria, sumas de similitudes o exegénesis de la escritura bíblica, es en ese sentido que ha podido calificar a Frangelico como pintor anticuado. Adjetivo de la lengua corriente se da como equivalencia a anacrónico. En fin, la disimilitud, la desemejanza que tiene en ese muro de pintura se remonta más lejos aún. Constituye la interpretación específica de toda una tradición textual cuidadosamente recibida en la biblioteca de San Marco. Diosinio de Areopagita, comentado por Alberto Magno o Santo Tomás de Aquino, así como una antigua tradición figurativa llegada hasta Italia desde Bizancio. Uso litúrgico de las piedras semipreciosas multicolores, vía el arte gótico y Giotto mismo. Los mármoles falsos de la capilla Scrovegni, todo eso dedicado a otra paradoja del tiempo, la repetición litúrgica, propagación y difracción temporales, del momento originario y capital de toda esa economía del momento mítico de la encarnación. Estamos ante el muro como frente a un objeto mismo del tiempo impuro, un extraordinario montaje de tiempos heterogéneos que forman anacronismos. En la dinámica y en la complejidad de este montaje, las nociones históricas, tan fundamentales como la del estilo o la de la época, alcanzan de pronto una peligrosa plasticidad, peligrosa solamente para quien quisiera que todas las cosas permanecieran en su lugar, para siempre en la misma época. Figura bastante común, además de lo que llamaré el historiador fóbico del tiempo. Plantear la cuestión del anacronismo es buen interrogar esa plasticidad fundamental, y con ella la mezcla tan difícil de analizar las diferencias de tiempo que operan en cada imagen. La historia social del arte, que desde hace algunos años domina todas las disciplinas, abusa a menudo de la noción estática, semiótica y temporalmente rígida de la herramienta mental, lo que Baxandal, a propósito de Frangelico, llamó un equipo cultural o cognitivo, como si se bastara a cada uno sacar una caja de herramientas, palabras, representaciones o conceptos ya formados, listos para el uso. Olvida que desde la caja hasta la mano que la utilizas, las herramientas están formándose a sí mismas, es decir, aparecen menos como entidades que como formas plásticas de transformación perpetua. Es mejor que imaginemos herramientas maleables, herramientas que de cera dúctil que adquieren para cada mano y para cada material utilizado una forma, una significación y un valor de uso diferentes. Quizás Frangelico sabía que su caja mental de herramientas, la distinción contemporánea entre los 4 tipos de sermones religiosos, subtilis, facilis, curiosus, devotus, como útilmente no recuerda Baxan.
pero decir esto solo es un breve comienzo del trayecto. El historiador del arte debe sobre todo comprender en qué y cómo el trabajo pictórico de Fra Angelico habría consistido justamente en subvertir tal distinción, en transformar, en reinventar dicha caja de herramientas mental, como un cuadro religioso se habrá presentado sobre el modo facilis, fácil de mirar desde el punto de vista de la iconografía, pero al mismo tiempo subtilis, prácticamente el punto de vista más complejo de la exegénesis bíblica y de la teología encarnacional. El modo facilis ante nuestro muro de pintura consiste en no ver allí más que un registro suntuario, desprovisto del sentido simbólico, un simple marco ornamental, con un panel de falso mármol en trompeloid, sirviéndose de base a una santa conversación. El modo subtilis emerge desde muchos planos posibles, según este atento de indicación litúrgica propuesta aquí por el pintor. El muro de falso mármol es exactamente la santa conversación, lo que a un altar es a un retablo, o bien a sus asociaciones devocionales. Las manchas blancas cubren la pared del pasillo, como lo hacían, se dicen, las gotas de leche de la Virgen sobre la pared de la gruta de la Navidad, o bien a las alusiones alegóricas que hacen del mármol multicolor una figura crística, o aún a las implicaciones performativas de la proyección a distancia de un pigmento, actor técnico, definible estrictamente hablando como una unión, o en fin, a las numerosas referencias místicas que asocian al acto de la contemplación en la frontabilidad abstracta de las superficies multicolores. El mármol manchado con materiales manudicto de la Visio Dei, según Juan Escoto Erigea, el abate Suger o el dominio Giovanni di San Gimagno. La imagen está fuertemente sobreestimada. Ella juega, se podría decir, en varios cuadros a la vez. El abanico de posibilidades simbólicas que acabo de esbozar a propósito de ese único muro de fresco italiano no encuentra en sí mismo su sentido y no puede obtener un principio de verificación más que el aspecto del abanico abierto del sentido cuyas condiciones había forjado en general la exegénesis medieval. Es en el tal campo de posibilidades que sin duda es necesario comprender el aspecto del montaje de diferencias que caracterizan esta simple pero paradojal imagen. Ahora bien, con ese montaje todo el abanico del tiempo que acabe ampliamente, la dinámica temporal de ese montaje debería, con toda lógica, depender de un paradigma teórico y de una tecnicidad propia, lo que ofrecen exactamente las artes de la memoria, en la larga duración de la Edad Media. La imagen está, pues, abiertamente sobredeterminada respecto al tiempo. Eso implica reconocer el principio funcional de esta sobredeterminación dentro de una cierta dinámica de la memoria, mucho antes de que el arte tuviera una historia, que comenzó o recomenzó, se dice con Vasari, las imágenes han llevado, han producido la memoria. Ahora bien, la memoria también juega en todos los cuadros del tiempo. A ella y su arte medieval se debe el montaje de tiempos heterogéneos por el cual en nuestro muro de pintura podemos encontrar un pensamiento místico del siglo V, del pseudo Dionisio, del Areopagita, a propósito de los mármoles manchados. 10 siglos más tarde, sobreviviente y transformado, embutido dentro del marco de una perspectiva totalmente moderna y albertiana. Soberanía del anacronismo. En algunos lapsos del presente, un artista del Renacimiento que justo acaba de arrojar el pigmento blanco sobre un fondo de fresco rojo, rodeado por su ribete en rompeloid, habrá concretado para el futuro esta verdadera constelación, hecha imagen de tiempos heterogéneos. Soberanía del anacronismo. El historiador que hoy volviera al pasado solo crónico, al que solo cieguéis de Fra Angelico, carecería completamente del sentido de su gesto pictórico. El anacronismo es necesario, el anacronismo es fecundo cuando el pasado se muestra insuficiente y constituye incluso un obstáculo para la comprensión de sí mismo. Lo que Alberti o Landino no nos permiten comprender en el muro de Fra Angelico, sí lo permiten ampliamente las múltiples combinaciones de pensamientos separados en el tiempo. Alberto el Grande con el pseudo Dionisio, Tomás de Aquino con Alberto Magno,
Jacques de Vorágine con San Agustín, pensamos que el artista dominico los tenía a su disposición y en su tiempo que en ese lugar anacrónico por excelencia que fue la biblioteca del convento de San Marcos, pensamiento de todos los tiempos, 19 siglos al menos, de Platón a San Antonio, reunidos sobre los mismos anaqueles. No se puede, por lo tanto, en un caso semejante, contenerse a conocer la historia de arte bajo un ángulo de la eucronía, es decir, bajo el ángulo convencional de la artista y su tiempo. Tal visualidad exige que se lo examine bajo el ángulo de su memoria, es decir, de sus manipulaciones del tiempo, cuyos hilos no descubren mejor que a un artista anacrónico, a un artista contra su tiempo. También debemos considerar a Frangelico como un artista del pasado histórico, un artista de su tiempo que fue el 400, pero igualmente como un artista del más que pasado memorativo, un artista que manipula tiempos que no eran los suyos. Esta situación engendra una paradoja suplementaria. Si el pasado crónico con Landino hace para esa pantalla su obstaculiza lo que más pasado anacrónico Dionisio del Areopagita, como hace un romper la pantalla para superar el obstáculo, es necesaria, me atrevería a decir, una extrañeza más en la cual se conforme la paradójica fecundidad del anacronismo. Para acceder a los múltiples tiempos estratificados de la supervivencia de las largas duraciones del más que pasado amnésico, es necesario más que presente en un acto, un choque, un desgarramiento del vuelo, una irrupción o aparición del tiempo. Aquello de lo cual hablaron también Proust y Benjamin bajo la denominación de memoria involuntaria. Jackson Pollock, ahí el anacronismo, demostró ser extremadamente capaz de ver y demostrar aquello que Landino y todos los historiadores del arte no pudieron percibir ante el muro manchado del siglo XV. Si hoy intento acordarme de lo que pudo interrumpir mi paso por el pasillo de San Marco, no creo equivocarme al decir que fue una especie de semejanza desplazada entre lo que descubrí allí con un convento del Renacimiento y los drippings del artista americano admirados y descubiertos tantos años después. Es cierto que tal semejanza concierne al dominio de lo que se llama pseudomorfismo, las relaciones de analogía entre el muro manchado de Frangelico y un cuadro de Jackson Pollock no resisten demasiado al análisis, desde la cuestión de la horizontalidad hasta las apuestas simbólicas. En ningún caso Frangelico es el antecesor del action painting y también ha sido totalmente estúpido buscar de las proyecciones pigmentales de nuestro pasillo cualquier economía libidinal o del género expresionismo abstracto. El arte de Pollock evidentemente no puede servir para interpretar adecuadamente las manchas de Frangelico. Pero el historiador no escapa gratuitamente de esta cuestión, pues subsiste la paradoja, el malestar en el método. La emergencia del objeto histórico como tal no habría sido el fruto de un recorrido histórico estándar, facultal, contextual, eucrónico, sino de un momento anacrónico casi aberrante. Algo como una sintonía en el saber histórico es la violencia misma y la incongruencia, es la diferencia misma y la inverificabilidad, que habían provocado de hecho como levantamiento de censura, del surgimiento de un nuevo objeto a ver y más allá de la constitución de un nuevo problema para el historiador del arte. Heurística del anacronismo. Como recorrido hasta ese punto contrario a los axiomas del método histórico, puede llegar el descubrimiento de los nuevos objetos históricos. La cuestión de su paradoja respuesta es Pollock y no Alberti, es Jean Clair y no André Chastel, quienes han hecho posible que se haya recobrado una gran superficie de fresco pintado de Frangelico, visible para todos pero mantenida invisible para la misma historia del arte. Remite al difícil problema de la buena distancia que el historiador sueña mantener de su objeto. Demasiado presente, el objeto corre el riesgo de no ser más que un soporte de fantasmas. Demasiado pretérito, corre el riesgo de no ser más que un residuo positivo. Muerto, una estocada dirigida a una misma objetividad. Otros fantasmas. No es necesario pretender fijar ni pretender eliminar esta distancia. Hay que hacerla trabajar en el tiempo diferencial de los instantes de proximidad empática
introspectivos e inverificables, y los momentos de rechazo críticos, escrupulosos y verificables. Toda cuestión de método se vuelve quizá una cuestión de tiempo. El anacronismo ahora podría no reducirse ni ser visto como el horrible pecado que ven en él. Espontáneamente, todo historiador patentado podría ser pensado como un segmento del tiempo, como un golpeteo rítmico del método, aun cuando fuese en un momento de síncopa, aun siendo paradojal o peligroso, pero lo es toda situación de riesgo. El presente libro quisiera hacer una tentativa que explore algunos de estos tempi y corre el riesgo de dar algunos ejemplos para abrir el método. Se trata principalmente de extender la cuestión del tiempo a una hipótesis ya emitida y argumento acerca del sentido. Si la historia de las imágenes es una historia de objetos o de determinados, entonces es necesario aceptar. Pero ¿hasta dónde? ¿Cómo? Toda la cuestión está allí, que a estos objetos sobredeterminados corresponde un saber sobreinterpretativo. La vertiente temporal de esta hipótesis podría formularse así. La historia de las imágenes es una historia de objetos temporalmente impuros, complejos, sobredeterminados, una historia de objetos policrónicos, de objetos heterocrónicos o anacrónicos. Esto no implica decir que la historia del arte en sí misma es una disciplina anacrónica, para peor, pero también para mejor. Todas estas reflexiones en realidad corresponden a un estado de trabajo ya viejo. Su límite consistió, por supuesto, en la singularidad e incluso en el estrechamiento de la experiencia descriptiva, aunque Abby Warburg, Walter Benjamin y Carl Einstein, dicho de otro modo, los tres hilos rojos teóricos seguidos del presente trabajo hubiesen sido desde ahora convocados a este banquete del anacronismo. Parece difícil todavía sacar conclusiones generales a partir de este caso tan limitado, tan atípico, que ofrecen los muros multicolores de Fra Angelico. Pero durante los 15 años que siguieron aproximadamente a esa experiencia inicial, otras configuraciones de la misma complejidad temporal, otros montajes de tiempos heterogéneos que no tenían previstos, siguieron emergiendo. Es a partir de allí que podría plantearse un plano general más convincente, la cuestión propiamente epistemológica del anacronismo. El trabajo teórico no tiene como función primera, según se cree con frecuencia, los planteos axiomáticos, vale decir, fundar jurídicamente las condiciones generales de una práctica. Su primer objeto en las disciplinas históricas, al menos, es reflexionar acerca de los aspectos heurísticos de la experiencia, es decir, poner en duda las evidencias del método usado cuando se multiplican las excepciones, los síntomas, los casos que deberían ser ilegítimos y que, sin embargo, demuestran ser fecundos. Me aparecieron así configuraciones anacrónicas que estructuraban objetos o problemas históricos tan diferentes entre sí como una escultura de Donatello, capaz de reunir referencias heterogéneas de la antigüedad a lo medieval y a lo moderno. La evolución de una técnica como el grabado, capaz de reunir el gesto prehistórico y la palabra vanguardista, el abanico antropológico de un material como la cera, capaz de reunir la larga duración de las supervivencias formales y la corta duración del objeto a fundir, o incluso la inclinación de la característica de numerosas obras del siglo XX, de Rodin a Marcel Duchamp, de Giacometti a Tony Smith, de Barnett Newman a Simon Hantai, que tienden a practicar a un solo en busca de resultados sumamente homogéneos, este montaje de tiempo heterogéneo. Una epistemología del anacronismo no se concibe sin la arqueología discursiva de la que ya hablé antes. Es raro que miremos críticamente del modo según el cual trabajamos en nuestra especialidad. A menudo rechazamos cuestionar la historia estratificada, no siempre gloriosa, de palabras, categorías o géneros literarios que empleamos cotidianamente para producir nuestro saber histórico. Esta arqueología no tarda en mostrar regiones íntegras de censura o de irreflexión, y así termina siempre provocando un debate o al menos la intervención de un debate. Nada más preciso que estar observando a Michel Foucault. Saber incluso en el orden histórico no significa recobrar, ni mucho menos recobrarnos. La historia será efectiva en la medida en que se introduzca lo discontinuo en nuestro propio ser. El saber no está hecho para comprender, sino para cortar.
El debate que está en juego tiene quizás su principio en esta última pregunta, en esta única pregunta, perdón. ¿Cuál es la relación entre la historia y el tiempo impuesta por la imagen? ¿Y qué consecuencias tiene esto para la historia del arte? No hacemos este planteo convocando a filósofos para quienes simplemente el tiempo se opone a la historia, ni interrogamos el tiempo de la obra como lo han hecho con mayor o menos agudeza los fenomenólogos del arte. Tampoco interrogamos al tiempo de la imagen como un tiempo de lectura semiológico, aunque se prolonga entre el modelo semión de la tumba y de allí se presentará interno a esta, el límite de la representación. Ni seguiremos a los historiadores para quienes el tiempo se reduce al de la historia. Reducción típicamente positiva bastante habitual a fin de cuentas que reduce las imágenes a simples documentos de la historia, modo de negar la perversidad de unas y la complejidad de otras. Pero ¿no es mejor declarar la incompetencia de la historia como tal, cuando se le declara acabada o cuando se pretende acabar con ella? Los debates actuales sobre el fin de la historia y paralelamente el fin del arte son burdos y están mal planteados, porque se fundan en modelos de tiempo inconsistentes y no dialécticos. La noción del anacronismo será aquí examinada y trabajada, así lo espero, por una virtud dialéctica. En este primer lugar, el anacronismo parece surgir en el pliegue exacto de la relación entre imagen e historia. Las imágenes, desde luego, tienen una historia, pero lo que ellas son, un movimiento propio, su poder específico, no aparece en la historia más que como un síntoma, un malestar, una desmentida o más o menos violento, una suspensión. Por el contrario, sobre todo, quiero decir que la imagen es atemporal, absoluta, eterna, que escapa por esencia a la historia, a la historicidad. Al contrario, quiero afirmar que su temporalidad no será reconocida como tal en tanto el elemento histórico que se le produce no se vea dialectizado por el elemento anacrónico que la atraviesa. Es lo que Gilles Deleuze en el plano filosófico indicó con fuerza cuando introdujo la noción de imagen-tiempo en doble referencia al montaje y al movimiento errante, que por mi parte yo llamaría el síntoma. Es también lo que algunos historiadores del arte, además de aquellos que se cometen aquí, han querido dar cuenta. Por ejemplo, George Hubler, cuyas formas en el tiempo despliegan sobre el registro siempre dialectalizado de la orientación y de la red sobredeterminada en el transcurso y de la resistencia a los cambios, de las series prolongadas y de las series detenidas, errantes, interminables y simultáneas. Henry Fosillon, en el último capítulo de Vida de las Formas, ya había puesto al flujo de la historia el obstáculo del acontecimiento, el acontecimiento entendido como una brusquedad eficaz. Fosillon, en una de esas hermosas páginas, termina por dedicar a las fisuras y a los desacuerdos el tema de la determinación histórica. Así se ve mejor el problema a este plegado encubre. Hacer la historia del arte fatalmente nos impone hacer jugar cada uno de los términos como una herramienta crítica aplicable al otro. Así, el punto de vista de la historia aporta sin duda saludablemente acerca de los sistemas de valores que en un momento dado contienen la palabra arte, pero desde el punto de vista del arte, o al menos de la imagen, del objeto visual, aporta recíprocamente una duda saludable de los modelos de inteligibilidad que en un momento dado contienen la palabra historia. ¿En qué momento dado estamos? Sin duda en un momento de crisis y de hegemonía mezcladas, al mismo tiempo que la historia como disciplina está investida de un poder cada vez mayor, estimación parcial, predicción, jurisdicción. La disciplina histórica parece perder su coherencia epistemológica. Ahora bien, en el mismo tiempo donde duda que su remoto y de sus disposiciones, la historia extiende siempre más el campo de sus competencias, el arte y la imagen en lo sucesivo están en el menú, y eso es tanto mejor del logro historiador. Pero si la historia del arte contiene en su propio título la operación del regreso crítico del cual he hablado, regreso crítico del arte sobre la historia y de la historia sobre el arte, regreso crítico de la imagen sobre el tiempo y del tiempo sobre la imagen, entonces no es satisfactorio considerar que la historia del arte como una rama particular de la historia. La pregunta más adecuada para formular esta sería: ¿hacer historia del arte es hacer historia en el sentido en que se la entiende, en el sentido de que se practica habitualmente? ¿O es mejor modificar
en profundidad el esquema epistemológico de la propia historia? Hans Robert Jauss se preguntaba una vez si verdaderamente la historia del arte puede hacer algo más que tomar prestado a la historia de su propio principio de síntesis. Pienso en efecto que la historia del arte debe hacer otra cosa. Se confesó capaz de que es un momento en el marcado de los nombres de Wolfing, de Warburg, de Rierch, en que proporcionó la historia en un modelo de rigor analítico, así como de invención conceptual. La historia del arte se mostró entonces tan fisiológicamente audaz como fisiológicamente rigurosa, y es en eso posiblemente que pudo jugar respecto a las disciplinas históricas en general ese rol piloto, que la lingüística asumió más tarde a la época del estructuralismo naciente. Otra razón para rechazar el juicio de Jauss es que el principio de síntesis de la historia podría hoy probar y que la historia del arte podría tomar prestado no existe verdaderamente. Muy bien lo enunció Michel Foucault. La mutación epistemológica de la historia aún no ha acabado hoy. Sin embargo, ella no data de ayer, modo de aludir al eterno retorno y al anacronismo de cuestiones fundamentales de la historia. Estamos en el pliegue exacto de la relación entre el tiempo y la historia. Cabría preguntar ahora a la misma disciplina histórica qué quiere hacer de este pliegue: ocultar el anacronismo que emerge y por eso aplastar calladamente los tiempos bajo la historia, o bien abrir el pliegue y dejar florecer la paradoja. Paradoja y parte maldita. Subtítulo. Uy, no, espérate. Ya. Paradoja y parte maldita. Dejemos florecer la paradoja. Hay en la historia del tiempo del anacronismo que hace el historiador ante el estado de cosas. ¿Con qué frecuencia se debate una actitud mental analizada en el pasado de Octavio Manoni? Sé muy bien, dirá, que el anacronismo es inevitable, que no es particularmente imposible interpretar el pasado sin recurrir a nuestro propio presente. Pero a pesar de todo, agregará muy rápido el anacronismo que sigue dando a lo que es necesario evitar a todo precio. Es el pecado mayor del historiador, su obsesión, su bestia negra. Es lo que debe alejar de sí bajo pena de perder su propia identidad. Tanto es así que caer en el anacronismo, como bien suele decirse, equivale a no hacer historia, a no ser historiador. La bestia negra a menudo se hace figura de lo impensado, de lo que se expulsa lejos de sí, lo que se rechaza a todo precio, pero que no deja de volver como la mosca a la nariz del orador. La bestia negra de una disciplina en su parte maldita, su verdad maldicha. Los manuales y las síntesis metodológicas no serán poco útiles. El anacronismo no existe como concepto individualizado o como entrada del índice de las bibliografías sobre el tiempo. En la teoría de la historiografía de Benedetto Croce, en la filosofía de la historia contada por Raymond Aron, en el conocimiento histórico según Henry Irene Marron, de la categoría de la historia según Chamin Berleman, en la metodología de la historia de los discípulos de Braudel, en las reflexiones sobre la historia de Georges Lefebvre, en los temas de índices de la revista Annales, incluso de la historia deconstruccionista que algunos autores anglosajones. Al parecer, los escritos metodológicos de los historiadores contemporáneos extrae la impresión de que la definición y la refutación de la herejía anacrónica fueron hechas de una vez por todas por Lucien Febvre, uno de los padres, como se sabe, de la escuela de los Anales, sin que luego haya habido gran cosa que agregar. Al final de los años 30, Febvre se pronunciaba ya contra el anacronismo, definido como la intrusión de una época en otra, e ilustrado por el ejemplo surrealista de César muerto por un disparo de Browning. Un poco tiempo después, el historiador ofrecía en su clásico estudio sobre el problema de la incredulidad en el siglo XVI una crítica del anacronismo que sirve casi punto de vista introductorio al libro en su totalidad. Dice la cita: la historia, hija del tiempo, no lo digo en verdad para rebajarla, cada época se forja mentalmente su universo, la elaborada de sus propias dotes con su ingenio específico, sus cualidades y sus inclinaciones con todo lo que la distingue de las épocas anteriores. El problema consiste en determinar con exactitud la serie de precauciones que deben tomarse y de descripciones a que no debe someterse para evitar el pecado mayor de todos los pecados, el más irremediable de todos, el anacronismo.
El ejemplo de César muerto de un disparo de Browning establecería con claridad que el anacronismo se lo ubica en el rango de los errores históricos, incluso de la producción fraudulenta de los falsos documentos. Notemos que aquí el vocabulario vacila entre el error, la enfermedad, contra la cual es necesario armarse de precauciones, de prescripciones y el pecado. Ahora bien, Lucien Febvre agregaba que este anacronismo como herramienta material no es nada en comparación con el anacronismo como herramienta mental. Pero ¿cómo evitarlo? Si cada época se fabrica mentalmente su universo, ¿cómo el historiador podría salir completamente de su propio universo mental y pensar solamente en la herramienta de épocas permitidas? La misma elección de un objeto de estudio histórico, el problema de la incredulidad y de la obra de Revelis, no es un indicio del universo mental al cual pertenece el historiador. Existe aquí, a no dudarlo, una primera aporía que Oliver Dumoulin elegantemente expresa en esos términos: el pecado original es también la fuente del conocimiento. La aporía es tan molesta que Marc Bloch, el otro padre de los anales, en su Apología de la Historia, no teme introducir al clavo en este anacronismo estructural en el historiador, que no puede reunir. No solamente es imposible comprender el presente ignorado al pasado, sino incluso es necesario conocer el presente, apoyarse en él para comprender el pasado y entonces saber plantearse las preguntas claves pertinentes. Es verdad, conscientemente o no, siempre tomamos de nuestras experiencias cotidianas matizadas o no con nuevos tintes, donde sea preciso los elementos que nos sirven para reconstruir el pasado. ¿Qué sentido tendría para nosotros los nombres que usamos para caracterizar los estados del alma desaparecidos, la forma social desvanecida, si no hubiéramos visto antes vivir a los hombres? Es 100 veces preferible sustituir esa impregnación instintiva por una observación voluntaria y controlada. Ocurre que en una línea determinada del conocimiento del presente es aún más importante para la comprensión directa del pasado. Sería un grave error pensar en el orden adoptado por los historiadores en sus investigaciones deba amoldarse necesariamente a la cronología del acontecimiento, aunque acaban restituyendo a los historiadores su verdadero movimiento. Muchas veces suelen obtener un gran provecho si comienzan a leerla, como decía Maytal, al revés, porque el camino natural de toda investigación es el que va de lo más conocido a lo menos desconocido, a lo que más oscuro, en forma que menos excepcional de lo que se piensa. Ocurre que encontrar la luz es necesario llegar hasta el presente. Aquí, como en todo, lo que el historiador busca captar es un cambio, pero en el film se considera solo está intacta la última película. Para reconstruir los trozos de las demás han sido necesario pasar la cinta al revés de cómo se tomaron las vistas. Aunque la metáfora cinematográfica no esté trabajada hasta las paradojas que implica como reconstrucción temporal, Marc Bloch, imaginando un film sin montaje, un simple montón de esfuerzos, la idea que emerge manifiesta ya la marca paradójica de un anacronismo. El conocimiento histórico sería el proceso al revés de un orden anacrológico, un retroceso en el tiempo, es decir, estrictamente un anacronismo. El anacronismo, como definición a contrario de la historia, proporciona también la definición heurística de la historia como emanencia cronológica, regresión del tiempo a contrario del orden de los acontecimientos. César muerto de un disparo de Brauer, la historia es aquí falsificada porque se hizo retroceder un arma de fuego contemporánea hasta la antigüedad romana. Pero la historia también puede reconstruirse, incluso verificarse, haciendo retroceder hasta la antigüedad romana un análisis de la conjoría política, buscando sus ejemplares o sus supervivencias en la época contemporánea.